ya a esta hora de la mañana en Polar Comunicaciones para hablar de salud. Ya lo habíamos anunciado cuando iniciamos la mañana, ¿cierto? Poder conversar de este tema. Este fin de semana llegó la vacuna contra el coronavirus, ¿cierto? 10.000 dosis para Chile, para Magallanes 165. Ya hasta ayer habían sido más de 8.000 personas del área de salud justamente que han sido inoculadas. Y bueno, y las cifras, la verdad que en Magallanes siguen siendo complejas. Fíjense que cuando se habla de número de casos, obviamente que pareciera que la cifra no es tan alta en comparación con otras regiones del país. Sin embargo, cuando hablamos de la incidencia acumulada de contagios por cada 100.000 habitantes y los porcentajes, evidentemente la cifra se dispara. Y en este caso, las mayores tasas de incidencia acumulada de contagios por cada 100.000 habitantes, según los casos confirmados por laboratorio, que también hay que tenerlo en cuenta, se encuentran en Magallanes, sobre 10.000. Los que nos siguen son Tarapacá y la región metropolitana, pero están 4.600, 4.300, es decir, superamos el doble. Y bueno, y quienes se han visto directamente expuestos, ¿cierto? Y trabajando a full en este tema, y evidentemente el personal de salud, todos los funcionarios técnicos, profesionales del área de la salud, que han estado trabajando arduamente, y por eso queremos conversar durante esta mañana, a esta hora, con Alberto Vargas, quien es presidente de la Confusam. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Hola, buenos días, Soledad, un gusto estar en Polar Comunicaciones y bueno, y éxito en tu programa, obviamente. Muchas gracias, bienvenido, Alberto. Bueno, mira, en relación a este tema, lo primero que quisiéramos preguntarte, bueno, cuando llega, cierto, la tan esperada vacuna, se desarrollan en todo el país ceremonias similares, ceremonias, llamémosle, ¿cierto? Cuando se realiza la primera vacuna, bueno, una crítica, podríamos decir, del colegio médico a nivel nacional, en términos de que no se transforme esto en el fondo en un show. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen de este tema? Sí, bueno, uno puede compartir un poco con lo que señala el colegio médico, de no transformarlo tampoco en un tema farandulero, ni porque en realidad no es un tema de agrado. Hay mucha gente que ha sufrido. Si bien uno valora, evidentemente, ¿no es cierto?, y aplaude que haya llegado a Chile la vacuna para empezar a inocular, obviamente, ¿no es cierto?, a nuestros ciudadanas, pero bueno, grupo objetivo primero, obviamente, ¿no es cierto?, específicamente somos nosotros los funcionarios de salud y todos los que están, obviamente, como uno hemos señalado ante este tiempo, en la primera línea. No quiero referirme básicamente en realidad a todas estas pomposas cosas que hicieron en realidad, pero efectivamente, es decir, es una vacuna, quizás la vacuna del milenio, por el tema de la pandemia, pero creo que hay que actuar con rapidez respecto, en realidad, ¿no es cierto?, a poder administrarla y que Chile pueda comprar más cantidad de dosis, porque en realidad 10.000 en definitiva termina inoculando solamente a 5.000, porque son 2 dosis. Exacto. Justamente te iba a preguntar en relación a eso, ¿cuántos son los funcionarios en Magallanes que están al alero, digamos, o trabajan en la salud municipal? A ver, nosotros tenemos aproximadamente, bueno, si contamos a los funcionarios que están haciendo refuerzos desde que comenzó la pandemia, ahí hay como 267 funcionarios honorarios, hay como 70 reemplazos, y la dotación de la atención primaria son como 450 aproximadamente, así que hoy en día estamos hablando de un número de 700 funcionarios que hay en atención primaria, de los cuales, bueno, hay un porcentaje que sí, obviamente, ¿no es cierto?, lo tenemos bajo resguardo porque están en grupos de riesgo, en realidad, entonces no están presenciales, están haciendo teletrabajo o trabajo remoto, como se dice. Disculpa, ¿este número es de Punta Arenas o de Magallanes?
Punta Arenas, solamente Punta Arenas. Natalia tiene aproximadamente 150 funcionarios y más las otras comunas. Podríamos llegar a 800 más o menos. Sí, es decir, fácilmente más de 800 en realidad, porque estamos hablando que Natalia nomás tiene 150, nosotros claro. como 700, 900 funcionarios a nivel de la atención primaria, con las comunas que hay, que a lo menos tienen 2 o 3 técnicos, sí, más o menos como. O sea, estamos hablando de 900 más o menos funcionarios solamente de la atención primaria. A esto hay que sumarle todos los funcionarios, ¿cierto? También de la salud, de otros sectores. Y a Magallanes llegaron 165 dosis, que como tú dices hay que en realidad pensar en la mitad porque son 2 dosis. Sí, seguramente quizás se entiende que de aquí a cuando se tenga que aplicar la segunda dosis quizás puedan llegar más dosis. Claro. Pero eso no lo tenemos seguro en realidad. Entonces, de todos modos, tengo entendido que, lo primero que debe hacer es resguardarse esas dosis para, obviamente, ¿no es cierto?, en caso que no llegue la segunda dosis, porque si no, entraríamos a hacer un desfase en realidad en aplicar la segunda dosis después de 2 semanas. Bien, Alberto, ¿cómo, o sea, nosotros no quisiéramos llegar a imaginar, pero obviamente, seguramente estamos muy lejos de hacerlo? ¿Cómo ha sido este año para ustedes? Bueno, ha sido un año bastante complejo, con muchos cambios en el tema de la rutina de trabajo, en la conformación de los equipos. Nosotros hemos visto los equipos de salud en realidad en la APS como una familia. Y cuando dejas de ver a tu familia, ahí puedes un poco tú más o menos palparlo en realidad de que es bastante complejo en realidad, porque parte del equipo se traslada obviamente a hacer otras funciones, más los sistemas de turnos que tenemos hoy en día en realidad. Entonces hay un tema de apego en realidad, de que pierdes, pero además obviamente eso es una parte, pero lo más fundamental y relevante ha sido este tema, ¿no es cierto?, de las medidas que hemos tenido que ir tomando, muchas más medidas de resguardo respecto, ¿no es cierto?, para no contagiarnos, porque detrás nuestro también hay familias y esas familias evidentemente, ¿no es cierto?, también se ven con un riesgo alto, ¿no es cierto?, de contagio si nosotros nos contagiamos. Hemos tenido contagios en el caso de Punta Arenas, evidentemente. Es complicadísimo porque igual pudiera, no sé, un funcionario no necesariamente tener ninguna condición de riesgo, pero bueno, lo primero estar expuesto y lo segundo que en su hogar pudiera sí tener personas que tengan altos factores de riesgo, entonces es bien complejo. Efectivamente, si te puedo contar un poco mi tema personal. Primero, bueno, gracias a Dios en realidad y a las medidas de protección que hemos tomado, no me he contagiado. Pero sí, es todo un protocolo. Cuando sales de la casa, sales de civil, llegas al lugar de trabajo, te tienes que vestir, obviamente, ¿no es cierto? Resguardar tus prendas, ¿no es cierto?, particulares, en realidad, cosas que no tengan contacto para que no contaminen, claro. Contamine, claro. Después cuando sales de la jornada, evidentemente, ¿no es cierto?, también realizas un protocolo al salir de acá, te cambias de ropa, sales inmediatamente del establecimiento, cuando llegas a la casa te sacas la ropa, obviamente, ¿no es cierto?, te haces haces como un proceso en realidad de duchas, en fin, te cambias la ropa, en fin, vas cambiando tu ropa, en realidad la metes a lavar, en fin. Hay todo un tema en realidad de medidas, hasta lo más mínimo tratas de, obviamente, de no ver o cualquier cosa que traes de afuera, en realidad la desinfectas, ¿me entiendes? Entonces, porque hay que ser riguroso, cuidadoso en realidad, porque en cualquier objeto o elemento que uno traslade desde el exterior hacia la casa, puede ser un vector, es decir, un medio de transporte, ¿no es cierto?, del virus. Y esas medidas se han complejizado, obviamente, y bueno, y ahora, evidentemente, hay que prepararse también para lo que viene
en la llamada segunda ola, en realidad. Ojalá es que tengamos la capacidad a nivel regional y comunal, ¿no es cierto?, de poder abordarla con mayores medidas de protección o de resguardo, en realidad. Y ahí es un llamado, obviamente, ¿no es cierto?, también a la comunidad a cuidarse, obviamente, ¿no es cierto?, a ser muy rigurosos, porque uno ve, obviamente, ¿no es cierto?, hoy en estos días, en realidad, que fue de mucho ajetreo en la ciudad, mucha movilidad y mucha gente circulando en los malls, en los supermercados, en las calles. Y lo que me llamaba la atención es el tema de los resguardos, en realidad, la gente sin mascarilla. Yo estoy acá sin mascarilla porque evidentemente no estoy solo en mi servicio, en realidad. Si estuviera con más colegas, evidentemente tenemos que estar con medidas de resguardo. Pero eso, es decir, llamar a la comunidad en realidad a cuidarse, en realidad, que esto no es... Muchos le hablan de una pandemia, en realidad, pero en realidad es un virus, en realidad, ¿no es cierto?, es un... que ataca muy fuerte. Hay testimonios muy fuertes, en realidad. Nosotros en la atención primaria tenemos 16 funcionarios de APS fallecidos. Gracias a Dios en Magallanes no tenemos ninguno. Hemos tenido funcionarios sí graves. Pero es triste cuando un compañero de trabajo se va, obviamente, ¿no es cierto?, y por abordar, obviamente, ¿no es cierto?, esta pandemia. Ahora bien, respecto de todo este esfuerzo, ¿cierto?, que ustedes están realizando, que ya se ha prolongado por muchos meses y que pareciera que va a continuar también por bastantes más, ¿cómo han sentido que de alguna manera el Estado les ha brindado las facilidades o les ha, digamos, este esfuerzo se condice o no con en definitiva el apoyo del Estado? No, a ver, fuimos nosotros bastante críticos desde un comienzo por el abordaje, obviamente, ¿no es cierto?, del plan que tenía el gobierno respecto, ¿no es cierto?, a lo que se llama el plan estratégico, ¿no es cierto?, de trazabilidad, ¿no es cierto? El paso a paso vino posteriormente. Porque obviamente lo que uno tiene que primero hacer, obviamente, ¿no es cierto?, es empezar en cierta forma a aislar el virus en realidad y tampoco permitir que ingrese. Y ahí es donde debió haberse generado todo un tema en realidad, ¿no es cierto?, de cierre de fronteras, de no permitir que ingrese gente a Chile, inclusive entre las comunas, en realidad, focalizar las comunas que tenían mayores contagios en realidad y encapsularlas, como uno dice, o en cuarentenarlas. Eso faltó porque faltó la trazabilidad, y la trazabilidad, los expertos en trazabilidad, aunque la gente o los otros áreas de la salud puedan tener un poco, ¿no es cierto?, de recelo en eso, en realidad los expertos en trazabilidad es la atención primaria, porque nosotros vivimos en los territorios, trabajamos con los usuarios, conocemos sus realidades, conocemos dónde está focalizado, evidentemente, ¿no es cierto?, las personas donde hay hacinamiento. Y como estamos focalizados en los territorios, evidentemente, ¿no es cierto?, conocemos a la población y sabemos dónde abordar. Y eso no se tomó en cuenta en la atención primaria. ¿Para qué hablar? Obviamente desde los elementos de protección. De un primer momento los mismos funcionarios utilizaron, ¿no es cierto?, sus elementos de protección comprándolo ellos mismos, en realidad, ante las falencias. Eso con el tiempo se fue superando, pero también no nos olvidemos que hubo una escasez también de elementos de protección. ¿Pero por qué se produjo esa escasez? Porque Chile no compró a tiempo. No compró cuando se estaba viniendo, obviamente, ¿no es cierto?, tenía que haber comprado el año pasado, como uno dice, cuando apareció recién, ¿no es cierto?, el virus en Wuhan, y se vio, ¿no es cierto?, que esto se iba a hacer una pandemia en realidad, o que se iba a extender por el mundo en realidad. Debió haber tomado ahí ya las medidas de protección en realidad, o haber comprado elementos en realidad, ¿no es cierto?, para salvaguardar también las vidas de los funcionarios y también de los ciudadanos, en definitiva. Después el plan paso a paso es un tema en realidad bastante más complejo en realidad, pero que evidentemente, ¿no es cierto?,
era una medida centralista en realidad, que la atención primaria inmediatamente dijo que había que ir abordándolas en comunas, porque las comunas son diferentes. Entonces, indudablemente, claro. No es lo mismo una comuna en Santiago, una comuna en Arica, una comuna en Temuco, no sé, una comuna en Magallanes. Y había que aterrizar ese plan paso a paso en realidad con las medidas evidentemente, ¿no es cierto?, más de tipo local. Y un poco ese trabajo se hizo en realidad para poder en cierta forma aterrizarla, pero igual han primado muchas decisiones desde el nivel central en realidad y que no se condicen con la realidad local. Ahora bien, la Cámara de Diputados aprobó, ¿cierto?, el reajuste al sector público y un bono para el sector salud, pero pareciera que no los incluye a todos. Sí, desde un primer momento, a ver, nosotros ese tema veníamos, los gremios de la salud, somos 7 gremios aproximadamente, bueno, en realidad, si uno cuenta al Colegio de Profesores seríamos 8, pero lamentablemente el Colegio de Profesores no está dentro de la mesa del sector público, nunca ha estado, entonces quedó excluido de ese tema en realidad. Entonces parto señalando eso en realidad, pero en la atención primaria están incluidos los médicos porque ellos están afiliados o asociados a Confusión. Pero este tema se venía trabajando evidentemente, ¿no es cierto?, del tema, ¿no es cierto?, de un reconocimiento, más allá de los aplausos, ¿no es cierto?, que debía de entregarse un bono, obviamente, ¿no es cierto?, o un reconocimiento, traducido en definitiva en bono, en realidad, para los funcionarios de salud. Como tú señalas, evidentemente, ¿no es cierto?, primeramente no se abordó, un tema que recién cuando ya se había enviado la ley del proyecto de reajuste, en realidad, todavía no estaba. En el transcurso de las conversaciones del proyecto de reajuste aparece, ¿no es cierto?, el ministro Briones diciendo que el gobierno había reconsiderado y que iba a entregar este bono a los funcionarios, pero obviamente ahí nos dimos cuenta que dejaba fuera a los honorarios y funcionarios que están haciendo reemplazo. Y ahí vino, obviamente, ¿no es cierto?, una solicitud, evidentemente, ¿no es cierto?, también de los parlamentarios, para que se incluyeran a los honorarios. Hasta último momento, en realidad, eso no se lo pudo lograr en la Cámara de Diputados, pero sí en el Senado, donde hubo un compromiso ahí del ministro ya Briones, evidentemente, ¿no es cierto?, de pagarle a los honorarios, pero colocando ciertas condiciones que también deja afuera funcionarios, porque el ministro Briones señala que se le entregaría el bono a funcionarios honorarios que están con 44 horas y a lo menos con 7 meses de trabajando en la salud pública. Bueno, eso primero que nada, el Senado lo asume y quedan afuera, ejemplo, funcionarios honorarios que están hoy en día trabajando por 22 horas, por 33 horas, ¿no es cierto?, desde el inicio de la pandemia, claro. Inclusive antes, quedarían fuera, ¿me entiendes? Entonces, ahí es donde, de cierta forma, a nivel local, por lo menos, hemos tenido una buena recepción, por lo menos, del concejal Arturo Díaz, quien, al ver esta situación, obviamente, ¿no es cierto?, envía un oficio al señor alcalde, ¿no es cierto?, para que este bono que se le estaría haciendo entrega, ¿no es cierto?, a todos los funcionarios, también se incluyan o no se excluya a ningún funcionario honorario y de reemplazo, ¿ya? Eso ese oficio, el concejal nos remitió una copia, evidentemente, ¿no es cierto?, y posteriormente a eso supimos, ¿no es cierto?, por un medio de comunicación que el alcalde también estaría sumándose a eso, así que eso también se valora en el sentido de que van a quedar cubiertos a nivel comunal, por lo menos, por lo que manifiesta evidentemente, ¿no es cierto?, el alcalde, que no dejaría a ninguno fuera. Pero primeramente es el concejal Arturo Díaz quien señala, obviamente, ¿no es cierto?, y tiene la iniciativa de este tema en realidad a nivel local. Ojalá eso también pase en otras comunas. ¿Sí? Uh-huh. Tengo entendido que en Recoleta ya el alcalde Hadwin, ¿no es cierto?, le entregó un bono de reconocimiento a los funcionarios y ha pasado en otras comunas también.
en algunas otras varias en realidad, han entregado bonos de reconocimiento a los funcionarios de la atención primaria. Y en este caso el último que hemos escuchado es el del alcalde Jadwe, que le entrega un bono de 330.000 pesos a los funcionarios, ¿no es cierto?, en reconocimiento, ¿no es cierto?, por su labor que han realizado en esta pandemia. Bueno, ojalá sea así para todos, porque indudablemente están desarrollando y seguirán desarrollando una tremenda labor. Desde este espacio les saludamos, les abrazamos, les agradecemos, y junto con ello también despedirte y agradecer este momento que has conversado con nosotros. Muchas gracias, Alberto. Buen día. Muchas gracias. Buen día. Muy bien. Ahí estaba esta conversación, ¿cierto? Dirigente de la salud primaria. Bueno, fundamentalmente lo que ha sido el tratamiento de la pandemia, pero también los aspectos que tienen que ver con, ¿cierto?, el trabajo mismo de los funcionarios y funcionarias. Son las 10 de la mañana con 27 minutos. No se vaya, ya volvemos.